Las marchas No en mi nombre frente a la guerra contra Irak fueron un movimiento masivo a nivel mundial de personas en contra de la invasión de Estados Unidos a Irak. Dicho acontecimiento tuvo lugar el 20 de marzo del 2003. Esto desataría la guerra de Irak, la cual finalizó el 14 de diciembre del 2011. Se desarrollaron masivas manifestaciones que fueron organizadas principalmente por organizaciones pacifistas y contra la guerra, muchas de las cuales ya se habían opuesto años atrás a la invasión de Afganistán. En algunos países árabes, las manifestaciones fueron organizadas por el Estado. Sin embargo, Europa presenció las mayores manifestaciones. La invasión de Irak, que ocurrió entre el 20 de marzo y el 1 de mayo del 2003, fue llevada a cabo por una coalición de países encabezados por los Estados Unidos, junto con el Reino Unido, Australia y Polonia. Otros países estuvieron involucrados en la fase de ocupación. La invasión marcó el inicio de la guerra de Irak. La cumbre de las Azores, conformada por los jefes de gobierno de Estados Unidos, George W. Bush, Reino Unido, Tony Blair, España, José María Aznar, y Portugal, José Manuel Durão Barroso, adoptaron la decisión de lanzar un ultimátum de 24 horas al régimen iraquí encabezado por Saddam Hussein para su desarme. Bajo amenaza de declaración de guerra, una coalición liderada por los Estados Unidos invadió Irak bajo el pretexto de la pretendida posesión por parte de Irak de armas de destrucción masiva y de mantener vínculos con Al-Qaeda. Rápidamente se produjo el derrocamiento del régimen, pero las armas nunca aparecieron y se dio pie a una nueva fase de conflicto mantenido entre las fuerzas de ocupación y la insurgencia iraquí. Saddam fue capturado el 13 de diciembre de 2003 por las fuerzas estadounidenses en la llamada Operación Amanecer Rojo, enjuiciado por una corte iraquí por crímenes de lesa humanidad relacionados con el asesinato de 148 chiitas iraquíes en 1982. Fue sentenciado a muerte en noviembre de 2006 y ahorcado el 30 de diciembre de 2006. En España, la cumbre de los Azores fue muy criticada y, según algunos expertos, supuso un punto de inflexión que marcó el inicio de la caída del Partido Popular, que se acentuaría aún más con el 11M. La invasión de Irak provocó una fractura política entre las grandes potencias, que se dividieron entre aquellas que se opusieron activamente a la invasión, como Francia, Bélgica, Alemania, Rusia, China, además de otros países que mostraron una oposición pasiva, y aquellos que se apoyaron públicamente a los Estados Unidos, como Reino Unido, España hasta 2004, Polonia, Portugal y otras naciones que integraron la coalición. La invasión y por consiguiente la guerra también ocasionó que se diera la primera manifestación ciudadana global en la historia en contra de un conflicto. El presidente saliente de Estados Unidos, George W. Bush, reconoció en el 2008 que el mayor error de sus 8 años en la Casa Blanca fue hacer caso a los informes de inteligencia que decían que habían armas de destrucción masiva en Irak. En una entrevista concedida a la cadena estadounidense ABC News, de la que se han publicado extractos, la oposición a la guerra en Irak reunió en Madrid y Barcelona a más de 3 millones de personas, según los organizadores de las dos manifestaciones. 2.000 personas ocuparon el centro de la capital y 1.500 la ciudad de Condal. Quizá la manifestación más colosal fue la de Roma, donde unos 2 millones de italianos paralizaron la ciudad en una atmósfera festiva contra la política del primer ministro Silvio Berlusconi, que ha sido uno de los pocos gobernantes en alinearse claramente con Bush y Blair. Las manifestaciones continuaron durante la guerra, disminuyendo progresivamente el número de manifestantes, a la vista de la poca respuesta obtenida por parte de los gobiernos de los países atacantes, pero sirvieron para seguir mostrando la oposición general de la opinión pública. Tras los combates de marzo y abril de 2003, se celebró en el mes de octubre siguiente en Madrid una conferencia de donantes para recaudar fondos para la reconstrucción de Irak. Las plataformas que se movilizaron en contra de la guerra también se opusieron a la conferencia, alegando que se recaudaba dinero para continuar la ocupación en beneficio de Estados Unidos. Se realizó otra manifestación en Madrid, pero esta vez la respuesta fue mucho menor que en los meses previos a la guerra, ya que el tema había dejado de estar constantemente en boca de la opinión pública. Las marchas defendían el hecho de que no se debe acudir a la guerra o la invasión para
comprobar sus posiciones, sabiendo que existen organismos internacionales que se encargan de estos procesos de investigación e intercepción de forma apropiada. No causar desastre con inmersión de tropas a las fuerzas de un país que ya lidiaba con sus propios conflictos internos. Da fortaleza a los cuestionamientos de las marchas de no en mi nombre, en relación a no involucrar a los países en el apoyo a acciones que van en contra de la vida, de modo que los imaginarios atávitos cuestionados por los marchantes es que no se debe incitar a la guerra por intereses particulares de un país, que no se debe poner en riesgo la vida de niños, mujeres y familias en general por invadir a un país como se hacía en los tiempos de conquista, sin tener en cuenta los organismos internacionales, pensando que al igual que en tiempos anteriores se puede simplemente invadir con justificaciones de seguridad nacional, dominar a un país asumiendo a la mala actuación de sus gobernantes. En el mayor mitin de la historia política británica, el alcalde de Londres, Ken Livingstone, gritó: "Esta guerra solamente está motivada por el petróleo, ya que a Bush nunca le ha importado los derechos humanos". Junto a él, el pacifista norteamericano Jesse Jackson cantó: "Den una oportunidad a la paz", y a la inmensa multitud lo coreó. Esto demuestra que hubo planteamientos de no violencia, criticando fuertemente a los países que apoyaban la invasión a Irak.